Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema de este podcast. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien. Como siempre les saluda Kat Gutiérrez. Espero que se la estén pasando muy bien. Y pues bueno, hoy es un tema bastante interesante porque es un tema referente a este ser, ¿verdad? A este ser que pues obviamente ustedes saben, pues se ha escuchado y especulado muchas apariciones de este ser en muchas partes del mundo. Eh, y pues es un ser que pues hasta este momento pues obviamente eh, pues se le conoce como el diablo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues es un tema, es una leyenda, no es un tema, es una leyenda, pues muy interesante eh, sobre este ser. Es una leyenda que relata sobre este ser y pues obviamente es una leyenda que les va a gustar demasiado, es una leyenda pero muy interesante. Y es que esta leyenda se trata sobre un joven llamado Jacinto. Bueno, vamos a ver qué dice esta leyenda sobre este muchacho llamado Jacinto. Bueno, Jacinto era un hombre, pues un hombre muy humilde que vivía pues con su familia en una pequeña cabaña, en una empobrecida cabaña, pues obviamente en lo alto de los cerros, de lo que hoy es Milpillas de arriba. Para su desgracia, pues su hijo menor se encontraba postrado en una cama desde hacía semanas, sufriendo pues una dolorosa enfermedad que amenazaba con quitarle la vida. Debido a que pues eran demasiado limitados recursos, no poseían el dinero suficiente para contratar a un médico que pudiera acudir pues obviamente a ellos para diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad del pequeño. La familia subsistía de la siembra y sus tierras. Eran de muy difícil acceso, pero pues de manera que solo bajaban cuando los víveres escaseaban. En una de estas ocasiones, el padre de familia descendió con la intención de conseguir comida para su familia en el poblado más cercano, sin dejar de pensar en el terrible destino que aguardaba a su hijo. Al llegar a las faldas del cerro, un misterioso hombre llamó su atención, pues era una persona vestida elegantemente, demasiado pulcra para encontrarse en ese lugar, que lo miraba fijamente. Pues obviamente lo desconcertó a Jacinto este hombre al verlo, porque pues él decía así como que pues, o sea, ¿cómo puede estar este hombre pues tan bien vestido, tan bien parecido y muy elegante pues en un cerro, ¿verdad? Cuando Jacinto siguió caminando, pues Jacinto siguió caminando y caminando hasta encontrarse frente a frente con este hombre. Aquel misterioso hombre se le acercó un poco más a Jacinto y llamó al agricultor por su nombre. Le dijo que sabía lo que le afligía y que le podía proporcionar los recursos suficientes para que contratara al mejor doctor y así podría salvar la vida de su hijo, pero que a cambio éste debería entregar el mismo lugar al joven el día que cumpliera su cumpleaños número 16. Al escuchar esto, Jacinto no dudó de quién se trataba. Sabía que era el mismísimo demonio. Estaba ante él vestido de Catrín para ponerle un trato. Además, cuando el oscuro ser se le acercó frente a él, Jacinto pudo ver sus vestiduras, que eran de extrema finura, pero sus orillas se encontraban desgastadas por el fuego,
También sus manos y sus pies estaban ennegrecidos, como si hubiera estado en contacto con ceniza durante mucho tiempo. Luego de presentar su oferta y pues obviamente embozando una sonrisa burlona, el demonio mostró a Jacinto sus dientes. Sus dientes de este ser eran largos y pugilosos, acto que intimidó al pobre de Jacinto y que huyó a toda velocidad. Los días pasaron y la condición del niño no hacía más que empeorar. Jacinto entró en una profunda desesperación que lo orilló a bajar nuevamente el cerro en búsqueda de este ser, sin decir una sola palabra a su mujer, pues la angustia, la verdad, le nublaba los pensamientos y él, pues, por lo que decidió acudir frente a este ser para acceder a sus deseos, mismo que pues obviamente ya lo esperaba en el sitio con una sonrisa malévola dibujada en su rostro, al saber que Jacinto deseaba pactar con él. Posteriormente, el ser sacó de entre sus finos ropajes una bolsa llena de monedas de oro y se las entregó a Jacinto para que pagara por los servicios médicos. Él, pues, aterrado, recibió el dinero y agradeció al Catrín con una señal en su mano. Después corrió a toda prisa a Aguascalientes y consiguió a un médico que aceptó acudir a revisar al hijo a cambio de las monedas que abarrotaban la bolsa. Con el paso de los días, el niño logró recuperar su salud y pues obviamente la familia pudo tener una vida plena, menos Jacinto, quien no dejaba de pensar ni un solo día sin lamentar el dramático desenlace que tendría el alma de su hijo a consecuencia de haber pactado con el maligno. El tiempo pasó y el niño cumplió 15 años. Poco a poco se acercaba la fecha en la que el ser de obscuridad reclamaría el alma del joven. Desesperado, Jacinto especuló en acudir a la iglesia del poblado más cercano, donde, pues desesperado, fue y narró al sacerdote sobre su pacto. Tras escucharlo, el religioso impuso a Jacinto tenderle una trampa al ser. Lo instó a cavar un pozo de 10 metros de ancho y largo y profundo que cubriría con ramas de pino y de mezquite, de manera que no se notaría y que solamente él conocería su ubicación exacta. Cuando Jacinto estuviera por entregar a su hijo, debería estar seguro de que la trampa quedaría justo entre el ser y él, de manera que el ser debería de caer pues aproximadamente a unos 4 metros para reclamar el alma. Obviamente este ser quedaría imposibilitado de querer tomarlo. Lo que haría después sería echarle agua bendita que el padre le entregó en una botella de vidrio. Jacinto siguió al pie de la letra las instrucciones, cavó el hoyo, lo tapizó con hojas y no volvió a mencionar nada. Habiendo llegado la macabra fecha, el padre dispuso una pequeña celebración para su hijo en su vieja casa en la montaña. Sin embargo, cuando llegó la noche, Jacinto solicitó al adolescente que lo acompañara colina abajo para conseguir leña. Padre e hijo bajaron por el cerro. Jacinto temblaba de miedo de tan solo pues obviamente recordar el terrorífico aspecto de este ser y del destino que tendría el alma de su hijo en caso de fallar en su trampa. Así que se mantuvo en un silencio que el adolescente no sospechara lo que estaba por ocurrir. Al llegar al sitio exacto donde había ocurrido el primer encuentro, Jacinto y su hijo fueron sorprendidos por una malévola risa que asustó a los animales del bosque, mismos que huyeron para dejar el lugar en completo silencio.
Ante ellos apareció el siniestro Catrín de la Cañada, con su misma vestimenta y con una cara escalofriante con la que saboreaba a la presa que tantos años esperó. Jacinto y su hijo se detuvieron poco antes de llegar a la trampa. Fue entonces que el padre de familia le pidió al ser que se acercara a ellos. El ser inició a andar con una mirada fija en el adolescente y repentinamente cayó en el agujero. Jacinto sacó rápidamente la botella que contenía el agua bendita y la rozó sobre aquel ente del Everno hasta vaciarla. El ser comenzó a profanar desgarradores gritos de dolor, al tiempo que un fuerte olor a azufre inundó el ambiente. Padre e hijo se retiraron del lugar escuchando los lamentos del Catrín desde la distancia y jamás volvieron a saber de aquel malvado ser, logrando que pues obviamente el joven tuviera una vida tranquila sin entregar su alma. Tiempo después, el viejo agricultor volvió a bajar a las faldas de la montaña con la curiosidad de saber qué había sido del tétrico Catrín que reclamaba el alma de su hijo. Para su sorpresa, exactamente en el lugar donde había ocurrido el sombrío encuentro, había quedado plasmado un horrible rostro desfigurado entre las laderas del cerro. Por ello se dice que si se transita por esta carretera que une la ciudad de Aguascalientes con el municipio de Calvillo y se observa con atención entre los cerros, se podrá apreciar aquel espantoso rostro desfigurado y sediento de venganza, lugar que es conocido como la Cañada del Diablo, pues ahí, en el sitio exacto donde el ser fue apresado por un humilde campesino. Asimismo, cuenta la leyenda que quien se encuentre en completa desesperación y posea el valor suficiente para aproximarse a aquel lugar y remover las ramas que cubren la trampa donde cayó el ser infernal, una vez que se ha liberado de su encierro, el demonio intentará seducir a la presa con promesas de placeres mundanos a cambio de un precio impensable, pues quien acepte deberá entregar con sus propias manos a su ser más amado para que este ser disponga de él. ¿Cómo ven esta historia? Pues estuvo muy larga, la verdad, estuvo muy larga, pero muy interesante. Y pues es que ustedes saben que el pactar con este tipo de ser pues no es un juego. Pues este tipo de seres pues se aprovecha de la desesperación del ser humano, de la desesperación de las personas. Y es que pues sí, muchas veces las personas recurren a este tipo de cosas y de seres. A veces hasta van a buscarlo simplemente. No es que se lo encuentren como Jacinto, simplemente van y los buscan. Ya saben, pues haciendo ir a buscar a la cueva del diablo en Catemaco, o en muchas partes van y hacen pactos ellos mismos, ¿verdad? Para obtener lo que la gente quiere. Hasta este nivel llega el ser humano, por riqueza, por poder, o por ambición, o por desesperación, lamentablemente. Pero cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tipo de temas. ¿Ustedes harían algo así o ya lo hicieron? Cuéntenme su historia. Los estaré esperando en mi correo. Y como siempre, para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Se despide de ustedes Kat Gutiérrez, y como siempre ya saben, no olviden suscribirse en mis redes sociales, en TikTok y en YouTube. En TikTok estoy como @podcast_voces del más allá, y en YouTube como podcast Voces del Más Allá. Así que los espero en el próximo capítulo. Hasta la vista, pásenla bonito, cuídense mucho, bye.